Gustavo del Ángel, uno de los compiladores, en el cual hace una revisión de la banca mexicana antes de 1982. Es una muy buena síntesis del periodo que va de 1940 a 1982, donde problematiza y recurre al análisis comparado de la penetración del sistema bancario mexicano con otros países y que lo lleva a concluir que la banca mexicana en 1982 se encontraba en un momento crítico, tanto por sus posibilidades de crecimiento como por su situación financiera. La incógnita que permanece es, usando una hipótesis contrafactual de lo que hubiera sucedido de no ocurrir la nacionalización, cómo la banca mexicana hubiera enfrentado la crisis que atravesaba. Sería un ejercicio interesante para medir el impacto real que este proceso tuvo en diferentes aspectos de la historia económica de nuestro país. Este sería probablemente un tema pendiente, a utilizar alguna contrafactual y hacer un ejercicio de historia cliométrica. La segunda parte privilegia el contexto económico de la nacionalización, la macroeconomía y el entorno internacional. Aquí se incluye el interesante testimonio de Jesús Silva Herzog, aquí presente, cuyo título es muy romántico: Recuerdos de la nacionalización de la banca. Es una narración vivencial y pormenorizada y personal de los acontecimientos, tanto los personales como fue una operación quirúrgica a la que se sometió a principios de 1982, como las reflexiones y disyuntivas que enfrentó en la toma de difíciles decisiones en su carácter de secretario de Hacienda. Esto nos demuestra que los seres humanos somos seres humanos aunque seamos secretarios de Hacienda. Destaca su resuelta oposición a la posible nacionalización ante el comentario... ¿Perdón? Y después también. Destaca su resuelta oposición a la posible nacionalización ante el comentario que le hace el presidente López Portillo a finales de agosto del año fatídico, al disponerse a salir a Ixtapas y Guatanejo a consultar con el viento, el sol y el mar, entre comillas, la posible nacionalización. Silva Herzog expresa su punto de vista en la frase de que la nacionalización frente a la problemática básica por la que atravesaba el país era equivalente a tratar un caso de pulmonía con la amputación del brazo derecho. Otra frase que me atrajo por el tono que nos dice mucho es: me quedaba con la responsabilidad de manejar y coordinar un problema nacional surgido de una decisión que no compartía. Ante la solicitud, este es el pensamiento que le genera la solicitud del presidente de permanecer en su cargo de secretario de Hacienda a sabiendas de que estaba en desacuerdo con lo que se avecinaba. Nos relata el desagrado que le invadió cuando Carlos Tello, en su carácter de nuevo director del Banco de México, le presentó la lista de los nuevos directores generales de las 66 instituciones bancarias. Dice: la lista era espeluznante. Un buen número de economistas de clara afiliación socialista ocuparía los puestos directivos de los principales bancos mexicanos. Ante lo cual, Hacienda preparó otra propuesta que incluía a David Ibarra y Antonio Carrillo Flores. Finalmente, la propuesta de Hacienda fue la buena. La tercera sección nos presenta una retrospectiva de la nacionalización 20 años después, seguida de un análisis del desempeño de la banca en manos del Estado, su actuación y funcionamiento. En este apartado, Carlos Badres Parada ve tales acontecimientos como algo inesperado y traumático. A mí me llama mucho la atención el azoro y el asombro con que muchos de los autores hacen los comentarios ante estos acontecimientos. Considera que a 20 años de lo sucedido no sabemos aún los porqués de tal decisión por parte de López Portillo, ni cuáles fueron sus motivos, los motivos del lobo. Analiza diferentes argumentos expuestos en el libro por los diversos autores al respecto y discute con Carlos Tello, en ausencia y sin citarlo debidamente para mi gusto, entre otras cosas, la división en el gabinete, cuando se refiere a la pugna existente representada por Silva Herzog y Tello, y el impacto que esto tuvo en la figura y el papel del presidente.
Concluye que el panorama actual de la banca comercial en México, salvo la extranjerización, se parece mucho a la prevaleciente antes de la nacionalización, y en su opinión, a pesar de las mejoras habidas, no es el cambio que buscaban quienes promovieron la nacionalización. Termina diciendo que esta experiencia demuestra que no se pueden hacer revoluciones de gabinete. Este fue el verdadero gran error cometido en ese infortunado episodio, entre comillas. Es sin duda un ensayo muy polémico y seguro será objeto de discusión y revisión más detallada. En la cuarta parte sobre el desempeño de la banca estatizada, que no nacionalizada, que ese es otro de los asuntos que atraviesa el conjunto de la obra, donde no se define y donde desde la primera página se plantea la discusión si es nacionalización, si es estatización o si es expropiación, y en este caso, en el título del apartado, se habla de banca estatizada, que no nacionalizada, donde encontramos un interesante trabajo de Francisco Suárez Dávila sobre la administración de la banca en los años de 1982 a 88, que concluye con una evaluación positiva de la misma y discutiendo la intención de extrapolar la situación actual de extranjerización con la nacionalización. Además plantea la necesaria y aún pendiente discusión sobre cómo se privatizó y cómo se liberalizó. O sea, la agenda de discusión sigue engordando. Presenta los acontecimientos como una tragicomedia en 4 actos, me gustó muchísimo esta metáfora, que se llamaría de banqueros a funcionarios públicos, a casas de bolsa, a administradores extranjeros, señalando que la actuación en el segundo acto fue bastante decente y razonable. Después de 20 años podemos afirmar, dice Carlos Sales Gutiérrez, que el gobierno mostró capacidad para conducir y administrar con eficiencia las sociedades nacionales de crédito e incluso capitalizarlas y desarrollarlas sin recurrir a los recursos fiscales. La quinta parte aborda algunas de las consecuencias del fenómeno para el sector financiero, donde Jesús Marcos Yacamán, en un extenso trabajo, señala que la nacionalización de la banca afectó de manera duradera la operación de los bancos, al dañar la confianza de los ahorradores, provocar la fuga de capitales y el lento desenvolvimiento de la economía, que se resume en un lento crecimiento de los depósitos después de la nacionalización. Afectó además a los banqueros empresarios y a los banqueros profesionales, al retrasar la formación y capacitación de los funcionarios bancarios. Finalmente, la sexta y última parte, la banca después de la privatización, presenta lo que consideran las consecuencias indirectas de la nacionalización, tales como abordan los temas como reforma, privatización y crisis. Como podemos ver, el arcoíris de autores y testimonios es muy heterogéneo y disparejo en su calidad y profundidad. 2 problemas adicionales que yo observo son: al final de la obra se incluye bajo el rubro de comentarios finales un trabajo de Stephen Haber sobre los derechos de propiedad, introduciendo de esta manera la importancia del marco institucional, sin que el mismo haya sido tomado en cuenta de manera sistemática en los diversos análisis que pretenden ser uno de los objetivos centrales de la obra. Sería muy interesante hacer un análisis comparativo de la nacionalización como un cambio institucional, y ya que son economistas que manejan herramientas econométricas, bueno, hacer modelos para poder evaluar los costos de transacción de dicho cambio institucional. Es para mi gusto un problema central en la explicación que nos brinda el trabajo que tenemos enfrente. El segundo problema que veo es que, a pesar de que los compiladores procuraron incluir un buen número de ensayos y autores variopintos, se notan ausencias fundamentales e inexplicables, como son en primer lugar la de Carlos Tello, Fernando Solana o Clemente Ruiz, para mencionar los principales que se me vienen a la mente en este momento. Sin embargo, indudablemente el texto es un gran acierto de sus compiladores y de la colección de lecturas del trimestre económico, y sin duda representa lo que los historiadores llamamos un nuevo momento o un hito historiográfico, una inflexión
en la creación de nuevos conocimientos sobre el tema a partir de su aparición. El tema es muy complejo y presenta muchas aristas. Atraviesa al mundo de lo económico, de lo político y de lo social. Tal como acertadamente lo afirman los compiladores en la primera página, lo sucedido el 1 de septiembre de 1982, el decreto de expropiación de la banca privada mexicana, es uno de los hechos más importantes de la historia económica del siglo XX. Y a pesar de la relativamente abundante literatura de todo tipo y nivel que se ha ocupado de esta problemática, la misma permanece como un punto pendiente en la agenda de investigación de nuestra historiografía económica contemporánea. En la primera página de la introducción se presenta algo que ya señalé anteriormente y que creo que es un problema importante. ¿De qué se trató? ¿De una nacionalización, de una estatización o una expropiación? Para resolver el problema de manera sorpresiva, los autores recurren en un pie de página a una cita del diccionario de la Real Academia y para que no quede duda al respecto, terminan por mandarnos a un diccionario de economía, el de Palgrave. Eso me parece verdaderamente muy interesante y paradójico para los economistas. Cuestión de retórica, diría McCloskey, pero no deja de causar asombro y nos muestra uno de los niveles de la discusión y la cantidad de claroscuros que ésta tiene. Muchas gracias. Muy bien, tenemos en este momento, bueno, los motivos de los compiladores, los motivos de un lector. Creo que es indudable que lo que esperamos son los motivos de los actores o la lectura de los actores 20 años más tarde. Profesor Silva Gerson. Bueno, mi primer comentario sería que se ve que la profesora Romero Ibarra sí se leyó el libro, Agradezco de la manera más cumplida la invitación de la Secretaría General de nuestra facultad para asistir a este evento de presentación de un libro importante. Yo creo que es un acierto del profesor Ibarra. Por cierto, Romero Ibarra, Ibarra Romero. Así es. ¿Qué padre y madre o...? Yo creo que es un acierto de la Secretaría de nuestra facultad el haber convocado a la presentación de este libro. Un libro sin duda, a mi juicio, importante, trascendente, y que narra a través de muy diversas perspectivas un hecho trascendente en la vida económica del país. La mayor parte de los asistentes a este salón, me atrevo a afirmar, con excepciones que confirman la regla, no habían nacido en septiembre de 1982. O aquellos que habían nacido, pues eran todavía muy pequeños para que ese evento se hubiera podido quedar registrado de manera clara en sus mentes. Sin embargo, como aquí se ha dicho, la nacionalización, estatización, expropiación de la banca, el 1 de septiembre de 1982 fue y ha sido sin duda un hecho trascendente en la vida de nuestro país. Aprovecho en segundo término para felicitar a los compiladores. Hasta donde tengo entendido fue Gustavo del Ángel quien a través de su cátedra en el CIDE consideró importante llevar a cabo un análisis más profundo de la nacionalización o expropiación de la banca. Convocó a una serie de seminarios allá en el CIDE, en la carretera a Toluca, a varios participantes en aquellos hechos. Recuerdo haber sido uno de los invitados en una ocasión en el que por un lado participó Agustín Legorreta, que era en aquel entonces el director general de Banamex, el banco más grande de México, y algunos otros académicos, y me tocó también a mí el honor de haber sido invitado. Luego con Carlos Basdres, con Francis Suárez Dávila, se dieron a la tarea de armar este libro. Y es un libro que de verdad tiene
el gran mérito de ofrecer perspectivas diversas. No es una apología de la nacionalización, tampoco es una crítica integral de esa medida de política económica, sino que ofrece al lector las distintas perspectivas, los distintos puntos de vista sobre esta decisión, repito, muy importante en la vida de nuestro país. A mí me gustaría, un poco utilizando el testimonio que está contenido en el propio libro, recordarles a ustedes los años previos a la nacionalización. En el año de 1977-78, hasta el año 82, México atraviesa por un periodo de expansión económica extraordinariamente acelerado. Simplemente les comento que en los 4 años que van de 78 a 81, la tasa de crecimiento promedio de nuestra economía es superior al 8%. Al 8%. Derivado de 2 factores fundamentales. Uno, el descubrimiento de los pozos petroleros en la sonda de Campeche, que nos permitió convertirnos en un plazo relativamente breve en un país productor de petróleo muy importante en el mundo. Pasamos de poco menos de 1 millón de barriles diarios de producción por parte de Pemex, al cabo de unos cuantos meses, a más de 3 millones de barriles. En un mercado que estaba dominado por los vendedores, en el que disfrutamos de precios relativamente altos, más altos que los de hoy en día en términos reales. Esta riqueza petrolera nos convirtió asimismo en un atractivo destino del crédito internacional. Los bancos en el mundo, los bancos internacionales, estaban llenos de recursos procedentes de los llamados petrodólares, originados fundamentalmente por el incremento en el ingreso petrolero en los países árabes, que no tenían un destino útil para la inversión de esos recursos y los colocaron en la banca. En la banca japonesa, en la banca inglesa, suiza, francesa, alemana, americana, etcétera, canadiense. Los bancos, a su vez, con estos recursos enormes, tenían necesidad de colocarlos, y su mejor destino era un país que tuviera como respaldo el petróleo. Y por eso nosotros nos convertimos en esos años en un destino, en un lugar especialmente atractivo para invertir estos recursos procedentes de la exportación masiva de petróleo en los países productores de petróleo en el mundo. Les doy 2 cifras. Del año 78 a 81, México recibe, por incremento de la exportación de petróleo, alrededor de 50,000 millones de dólares. Y en ese mismo lapso, por crédito externo, recibimos otros 50,000 millones de dólares. Es decir, en 4 años, México, la economía mexicana, recibe alrededor de 100,000 millones de dólares de recursos inesperados. Y eso nos permite aumentar el ritmo de crecimiento de la economía, aprender a administrar la abundancia, como se dijo en aquellos años, y a convertirnos en un país de nuevos ricos. Y el país en su conjunto dejó de hacer lo que tenía que hacer. Estos ingresos excedentes del petróleo nos permitieron lavarnos las manos y dejar de introducir medidas de política económica que eran necesarias en aquel momento. Verano de 81, el mercado petrolero mundial cambia de signo
observamos descensos en las cotizaciones del petróleo ligeras, y México comete probablemente uno de los peores errores de política económica. Frente al descenso en los precios petroleros en el verano de 81, nosotros, país petrolero, admirado, querido, codiciado, cortejado por el resto del mundo, reaccionamos con soberbia y no solamente no bajamos el precio del petróleo en consonancia con lo que estaba pasando en el mercado mundial, sino que lo subimos. Varios países nos suspendieron las compras de petróleo mexicano ante una actitud totalmente irracional. Ahí se inicia una fuga importante de capitales de nuestro país. De julio a octubre del año 81 salen de México alrededor de 25,000 millones de dólares, que por supuesto afectan nuestras reservas internacionales y afecta el clima general con el que se había venido contemplando el panorama económico del país. Empieza a surgir inestabilidad cambiaria. Tratamos de compensar esta salida con créditos a corto plazo, que cada día nos resultaba más difícil conseguir. Y al inicio del año de 1982, ante la ausencia de medidas correctivas, el ambiente general de política económica en el país era de desazón, desaliento, desconfianza en el peso mexicano, sobrevaluado, y al poco rato desconfianza, pérdida de credibilidad en las instituciones. El 5 de febrero de 1982 sale la famosa declaración del presidente de la República de que se defenderá el peso como un perro. Y esto no solamente calma a los mercados cambiarios, sino que por el contrario agudiza la intranquilidad. Unos días después, 17 de febrero, se devalúa el peso mexicano en una acción también muy curiosa, porque es la primera vez en nuestra historia que la devaluación la anuncia el director del Banco de México sin conocimiento del secretario de Hacienda. Unos días después, por presiones del movimiento obrero, se decretan aumentos salariales de 30, 20, 10%, de conformidad con el nivel de los salarios de los trabajadores, echando por tierra el efecto contraccionista que una devaluación se supone debe llevar a cabo. Verano de 82, una etapa verdaderamente dramática. Teníamos salidas de capitales que en ocasiones llegaban a 300-400 millones de dólares diarios, con filas en las ventanillas bancarias, en donde todo el mundo, el vendedor ambulante, la secretaria, el ama de casa, quería cambiar sus pocos pesos por los pocos dólares. Fue un momento de verdadera pérdida de brújula en la conducción económica del país. Ya para ese entonces yo era secretario de Hacienda, puesto que inicié a mediados de marzo de ese año de 1982. Había una pérdida clara de orientación en la política económica del país. Devaluamos el 5 de agosto, otro pequeño ajustito el 12 de agosto, fue cuando tuvimos que declarar que los MEX dólares, instrumentos del gobierno federal indizados al dólar, los íbamos a pagar no en dólares, como estaba inicialmente pactado, sino los íbamos a pagar en pesos, porque
que yo no había dólares suficientes. El 20 de agosto me traslado a Nueva York después de que la semana anterior tuvimos lo que se ha llamado el fin de semana mexicano, en reuniones muy largas con la tesorería de los Estados Unidos para tratar de obtener recursos de apoyo a nuestra economía. El 20 de agosto me reúno con todos los banqueros del mundo y les digo el viejo dicho mexicano: debo, no niego, pago, no tengo. Fue interesante porque por un lado le estábamos diciendo ya no te voy a pagar, y por el otro lado les tuvimos que decir necesito que me prestes más. Y así. El 1 de septiembre, lo sabemos, se decide por parte del presidente de la República la nacionalización, expropiación, estatización de la banca y la imposición de un control de cambios. Como bien lo dijo la profesora Romero, personalmente, ante una consulta exprofeso del presidente de la República, le expresé mi opinión que era una medida equivocada, que no resolvía los problemas que enfrentábamos, sino que por el contrario los iba a agudizar. Y por eso usé el símil de que equivalía a tratar a un enfermo de pulmonía amputándole el brazo derecho. No tenía nada que ver con los problemas que estábamos pasando el que pudiéramos nacionalizar la banca y establecer un control de cambios. Voy a discrepar de Carlos Bastich cuando él dice que esta fue una política de Estado en donde el gobierno en ese momento decide elevar la preeminencia del Estado sobre el sector privado o el sector empresarial, para volver a retomar la conducción de la política económica por parte del gobierno. Yo creo que la nacionalización, la estatización, la expropiación fue una medida de coyuntura para tratar de hacer frente a una turbulencia que habíamos venido padeciendo en los meses anteriores. No me parece lógico que a 3 meses del término de la administración hubiéramos dado un giro tan importante en la política económica para tratar de recuperar el papel activo del gobierno. Muy a sabiendas